¿Te gustaría ser un pro con Tigreal? ¿Saber cómo usarlo bien? ¿Ser la pesadilla de tus enemigos? ¿E incluso llegar a ser el MVP de tu equipo? Entonces quédate, que aquí te diré cómo. ¿Qué tal mi gente? Antes de comenzar con este tutorial, te invito a que te suscribas a este canal y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos tutoriales. Sin nada más que añadir, comencemos. Tigreal. Este tanque, que a mi parecer es uno de los mejores del juego, tiene demasiado CC, mucho aguante y aparte uno de los mejores combos que si lo juegas bien tu equipo tendrá una ventaja que será casi imposible perder. Así que por qué no comenzamos con algo sencillo, el hechizo de batalla. Yo les recomiendo el parpadeo, ya que este hechizo es fundamental para sus combos. Seguimos con los emblemas. Yo les recomiendo esta personalización, que es de 3 puntos en vitalidad, 3 puntos en inspirar y la explosión de conmoción. Lo preferible es que esté a nivel 40 para tener esta personalización, pero de lo contrario, al nivel que lo tengas está bien. Lo que sigue es la build o el equipamiento. Este equipamiento es el que les recomiendo: botas duras con la pasiva de animar, el escudo de Atenea, el dominio de hielo, el revivir, la armadura radiante y la coraza antigua. Por si acaso pueden cambiar la armadura radiante por una coraza de fuerza bruta o cambiar la coraza antigua por el casco del guardián, pero eso ya depende de cómo esté la partida y el enemigo al que te enfrentes. Y ahora con estos emblemas y este equipamiento podrás soportar el daño de unos minions, un lord, un ADC, un mago y un tanque sin morir en el intento. Ahora seguimos con los combos. Tigreal tiene variedad de combos, pero aquí les mostraré solo 3. Comencemos con el más sencillo, que es primero un parpadeo hacia el enemigo, después vas a usar tu ulti, seguido de la segunda, después vas a usar otra vez la segunda y por último un básico para activar la pasiva del emblema de la explosión de conmoción. En la partida se verá más o menos así. Recuerden usar la segunda hacia sus aliados o hacia adentro de su torre. Seguimos con el combo intermedio, que es usando la primera habilidad. Primero un parpadeo, después la ulti, después la primera. Esta tiene que ir hacia la misma dirección que vas a tirar la segunda. Rápidamente lanzas la segunda de nuevo para el derribo aéreo y por último un básico, ya saben, para la pasiva. Este combo en la práctica se verá así. Ahora el combo avanzado. Este combo no le dará mucho tiempo de reaccionar a tus rivales, ya que los tomarás por sorpresa. Si te sale bien y tus aliados están bien posicionados, lo más posible es que ganen esta TF. El combo es primero la ulti, más o menos cerca del enemigo, rápidamente lanzas el parpadeo para atraparlos en tu ulti, después la primera, rápidamente la segunda, después la segunda otra vez y un básico al final. En la práctica se verá así. Ven cómo me voy acercando, calculando la distancia del parpadeo, y justo cuando se agrupan, hago el combo. Hasta ahora con lo que llevamos te convierte en un buen jugador con Tigreal, pero ahora te daré unos consejos para que tu macro-aim como tanque sea bueno. Como por ejemplo al empezar la partida mejoras tu segunda habilidad y te compras tus botas al nivel 1 y vas hacia el jungla enemigo. Recuerda ver y escuchar el mapa, con eso vas a ver si está en el azul o en el rojo, y cuando lo esté comenzando a hacer entonces tú vas y le reinicias el buff. Si está solo te será muy fácil, pero si lo están cuidando el tanque y el mago es mejor no arriesgarse y mejor solo darle visión a tu equipo.
El siguiente consejo es protege a aliados frágiles como el ADC, el mago y el asesino, que son los que más daño tienen, pero con poca vida. Es por eso que los enemigos irán primero contra ellos. Como aquí, que Aulus estaba contra Eudora y él fácilmente le gana. Y por eso yo la tenía que proteger, que al igual que Hanzo, cuando se le acaba la ulti queda muy vulnerable. Así que de igual manera, a protegerlo y hacer que el enemigo retroceda. Recuerden que proteger es el trabajo del tanque. Ignora al tanque enemigo. Siempre en las TF tu misión va a ser focusear a los de mayor daño del equipo enemigo, ya sea al mago, al ADC o al asesino. Como aquí, que fui contra el mago y el jungla. Kufra lo hizo muy bien, pero mi mago estaba mejor posicionado y es por esa razón que pudimos eliminar al mago y el jungla se va casi a nada de vida. Si el tanque está mal posicionado, entonces sí vas contra él, pero es situacional. Aquí también ven cómo ignoro al tanque y voy por el mago. Igual aquí, voy por el jungla para poder proteger a mi mago. Ven aquí cómo protejo a mis aliados y con solo stunear a Aulus, a Eudora bien posicionada, se puede llevar fácilmente la kill. Ven cómo protejo al mago y el jungla enemigo no puede llegar a hacerle daño. Lo malo es que me llevé la kill, lo que me lleva al siguiente punto. Trata en la medida de lo posible no quitarle las kills a tus aliados, así ellos ganan más oro y más ventaja para tu equipo. Lo siguiente es la visión, lo más importante que debe hacer un tanque. Tienes que estar recorriendo el mapa de manera que tus aliados puedan ver dónde está el enemigo, así como también tú tienes que entrar primero a los arbustos para ver si no hay un enemigo escondido. Por ejemplo aquí, yo voy primero y mi mago atrás de mí. Le quito la kill, error mío ahí. Cuando tu equipo está haciendo el lord, tú recorres los arbustos cerca para ver si el equipo enemigo intenta robarlo. Aquí el enemigo no lo hizo, pero si en dado caso de que todo el equipo viene, tú tienes que focusear al que se acerque. O mejor aún, al jungla enemigo, ya que es el que tiene la retribución y es el que tiene más posibilidades para robar el oro. El último consejo que les doy está ligado en el punto anterior, que es ver el minimapa y escuchar dónde está el equipo enemigo, así podrás anticiparte a los posibles ganks del jungla. También con eso vas a saber dónde está posicionado tu equipo. Por ejemplo aquí, yo estoy contra Aulus y en el minimapa vi que se acercaba Eudora. Solo tenía que entretener un momento para que de esa manera llegue mi mago y se lleve la kill. Aquí pueden ver cómo Show intenta ir por el cuerpo de Hanzo, pero no lo logró. Vean en el minimapa la vida de Yu Song, le hacemos el 2 contra 1 y yo intentando no quitarle la kill a Esme. Aquí me encontré a Nathan, pero como no había ningún aliado cerca preferí irme. Pero me encuentro al combatiente y el Franco me tira la ulti. Y ya que mis aliados están en la TF, ahora sí utilizo mis habilidades. Pero ya con poca vida, es mejor no regalar una kill. Vean cómo a Chang'e la siguen el mago, el combatiente y el jungla. Pasa cerca de mí y yo al ver que la Pulapu y Esmeralda se acercaban, inicio la TF. Los atrapo, Esme y Lapu entran muy bien, así que esta fue una emboscada perfecta, gracias al minimapa. Al estar 3 enemigos eliminados, ya solo queda el tanque y el ADC que ya no pueden hacer nada. Y es un lore gratis. Y nada más mi gente, la verdad les recomiendo usar a Tigreal, es un muy buen tanque. Si este video les ha sido de utilidad, regálame un like y coméntame de qué otro héroe te gustaría un tutorial.
Te invito a que te suscribas y si quieres ver esta partida en donde saco un MVP, dale click aquí. Ahora sí me despido, cuídense mucho, muchas gracias por ver este video y recuerden que la práctica hace al top global. Bye.